Boas noites. Benvidos a todos e a todas na celebración do Día Grande da Patria Galega. En primeiro término vamos a escoitar o himno galego. Poden silenciar os celulares. Bueno, tenemos que agradecer la presencia de Enrique Monteagudo, de la Real Academia Gallega, de la contadora Elvira Domínguez, delegada de la Junta de Galicia en Montevideo, y bueno, y de todos ustedes. Agradecimiento también a la División de Artes y Ciencias de la Intendencia de Montevideo por el préstamo de las vitrinas para exhibir los trabajos
del doctor Zubillaga. Nos llevaría mucho tiempo hacer una reseña de todas las actividades y trabajos realizados por Zubillaga sobre el tema que nos convoca hoy y de su trayectoria académica, pero simplemente me voy a tomar el atrevimiento, con el permiso del doctor Zubillaga, de leer algo que leí hace unos cuantos años y que pienso que vale la pena. Uno de los recuerdos más lejanos que conservo puedo datarlo con precisión: 4 de julio de 1945. Tenía entonces escasos 4 años y medio de edad. Ese día fui con mi abuelo materno, don José Barrera, un ribadense, llegado en su adolescencia al Uruguay, donde cumplió una intensa brega galleguista, y con mi padre, un extremeño de ascendencia vasca, que militara en la causa republicana, a la sede de Casa Galicia, en un viejo edificio de la avenida 18 de Julio. Aunque no era demasiado consciente del motivo de ese paseo, me asombró el entusiasmo reinante en la numerosa asistencia. Muchos rostros me eran conocidos, amigos de mi abuelo que frecuentaban nuestra casa y que sazonaban sus interminables partidas de brisca con ardidos comentarios sobre la colectividad y añoranzas de la patria lejana. Un movimiento de expectación agitó a los concurrentes cuando ingresó a la sala un hombre delgado, de lentes redondos, de sonrisa afable. Cuando el turno de acercársele a saludarlo y de partir brevemente con él llegó para mi abuelo y mi padre, allí fui yo, entre sorprendido y satisfecho por mi inaugurado protagonismo de persona mayor. El hombre, al que todos agasajaban, puso su mano sobre mi cabeza y acarició el remolino rebelde de mi pelo. Ese día conocí a Castelao. Confirma entonces, eso era el niño de 4 años y medio, era el doctor Carlos Zubillaga. Confirma entonces el hecho de que el exilio de Castelao en el Río de la Plata dejó en la emigración gallega, en este rincón del mundo, una herencia muy importante, valor que tenemos que conservar y potenciar. Bueno, y ahora quedamos con el doctor Zubillaga. Antes de comenzar mi disertación, quisiera rendir homenaje a un galleguista de primera línea, Basilio Luzar Castro, que falleció el pasado 9 de julio en Barcelona, donde residía. A los múltiples aportes que en el campo de la filología realizó Basilio, unió una indeclinable defensa de la identidad gallega, alentando en la década de los 60 la tarea que en el Río de la Plata realizábamos las instituciones hermanas, Asociación Argentina de Hijos de Gallegos y Asociación Uruguaya de Hijos de Gallegos. Sus consejos, su orientación, su calidez humana quedó reflejada en una nutrida correspondencia, que era a la vez hoja de ruta y aliciente afectuosa. En el recuerdo al querido amigo vaya una reafirmación de los ideales que alentaron su obra. La muestra bibliográfica que hoy se ha inaugurado es para mí una suerte de rendición de cuentas. Luego de 62 años de labor sobre temas gallegos, permite apreciar lo hecho. Obviamente no me corresponde a mí juzgarlo. En todo caso, sí me corresponde consignar que es el fruto de un compromiso con Galicia,
con su gente, con su inserción en el mundo, con su futuro. Compromiso nacido en el seno de mi hogar, en el que convergieron sangres de dos nacionalismos peninsulares, el gallego y el vasco. Ese amor por Galicia resultó alentado por el trato cotidiano a lo largo de casi un cuarto de siglo con mi abuelo ribadense, José Barrera, al llegar al Uruguay en plena adolescencia y luego de una consecuente labor galleguista de todas las horas, fallecería en esta su tierra de adopción a los 93 años. Pero en particular mi pasión gallega fue deudora del temprano aprendizaje del idioma, realizado junto a mi madre, Elena Barrera, que aunque uruguaya, vivió 2 años de su infancia en la tierra de sus antepasados y fue nexo emocional permanente con las tradiciones y las pautas de conducta étnicas. Pero más allá de esta exhibición de lo hecho que la muestra bibliográfica permite apreciar, hoy quiero referirme a lo imaginado, a lo pensado, a lo vislumbrado, a veces a lo proyectado, pero no realizado. En otras palabras, a lo que hay todavía por hacer en torno al tema de la inmigración gallega en Uruguay. No tanto a lo que hay por hacer por mí, aunque sigo trabajando sobre temas gallegos y tengo en primeras versiones 2 libros, pero en realidad a lo que me quiero referir es a lo que otros pueden hacer sobre estos temas. No exclusivamente en el campo de la historia, que es el que yo cultivo, por más que siempre resulte involucrada esa dimensión temporal, sino en el campo de otras disciplinas: la lingüística, la demografía, la antropología, el derecho, la musicología, la ciencia política, la filología, las artes plásticas. Se trata de señalar nuevas perspectivas de investigación o de profundizar en algunas apenas esbozadas, con la finalidad de despejar incógnitas, corregir errores de apreciación que abundan o sortear escollos heurísticos. Pero ese es el desafío. Se trata de advertir, incluso en el campo historiográfico, los testimonios dormidos que encierran nuestros archivos públicos y privados y nuestras colecciones hemerográficas, espigando en unos y otras materiales de interés. Pensando a modo de ejemplo en las colecciones hemerográficas, es decir, lo principal reservorio es la Biblioteca Nacional, no el único. Y pensando en un órgano de prensa desaparecido hace ya varias décadas, el diario El Día, fundada a don José Valle de Ordóñez, identificaba 2 cosas de las muchas que sería posible espigar en esa colección, 2 cosas bien singulares. Una son una serie de crónicas sobre Galicia, así tituladas, Crónicas sobre Galicia, escritas por un periodista del Día. ¿Quién era? Era Lorenzo Valle Berres, hermano de Luis Valle Berres, que sería presidente de la República, y sobrino, por lo tanto, de Valle. Que en 1924, en el curso de un viaje por Europa,
recala en Galicia y testimonia a través de una serie de crónicas, es decir, el estado de lo que encuentra, es decir, en el plano social, cultural, económico, político. Pensemos que en 1924, es decir, apenas el año siguiente del golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera y de la instauración de la dictadura, el famoso directorio militar que contó con la complacencia del monarca de la época, Alfonso XIII. Es una interesante perspectiva desde el otro lado del mapa, ¿verdad?, de la realidad de la Galicia de ese momento. En el suplemento dominical del diario El Día, aquel famoso suplemento de hueco grabado, muchos recordarán, es posible encontrar una joyita plástica. Son los testimonios gráficos de un francés, Pierre Faucel, que estaba en esa época viviendo en Montevideo y que realiza una serie de dibujos. La serie se llamaba Recuerdos de Galicia, Dibujos del Natural, que llegan a aparecer en el suplemento dominical del diario El Día entre 1953 y 1961. Son dos ejemplos referidos a un órgano de prensa, es decir, montevideano, que uno en principio podía pensar, aquí no hay nada para cultivar en torno a los temas gallegos, y que sí, efectivamente, lo hay. En una labor de este tipo deberían comprometerse, aunque no exclusivamente, los descendientes de gallegos, que podrían poner en función sus especializaciones, el cultivo de las disciplinas que hayan abordado, tratando de develar aspectos nuevos del proceso inmigratorio gallego en nuestro país. Sin duda, a los descendientes de inmigrantes gallegos les corresponde, sí, otra tarea, y esta casi que en exclusividad, la tarea de preservar y compartir lo que damos en llamar fuentes perecederas. ¿Qué son estas fuentes perecederas? Son fuentes que por lo general no se conservan en los archivos o en las bibliotecas, ¿verdad?, porque cumplen una función circunstancial, ¿verdad?, volantera, del momento, y nadie le presta demasiada atención. A veces se conservan, pero muchas veces desaparecen. Por eso decimos fuentes perecederas para el conocimiento del pasado. ¿Qué son, por ejemplo, vinculadas con la inmigración gallega? Programas de espectáculos artísticos realizados en el seno de instituciones de la colectividad, menús de comidas comunitarias, de jantares, ¿verdad?, es decir, que muchas veces eran verdaderas joyitas gráficas, afiches propagandísticos de diversa naturaleza, fotografías en las que por lo general no existen negativos, ¿sí?, y otro tipo de elementos que es muy posible permanezcan como recuerdos de familia o cosas que se van juntando, no se sabe muy bien qué destino pueden tener. Un relevamiento de este tipo de fuentes ayudaría a comprender diversas dimensiones del acaecer de los gallegos en situación de inmigración. Y también correspondería a los gallegos, a los descendientes de gallegos, a los uruguayos descendientes de gallegos, desplegar una
búsqueda y preservación de testimonios mediante la técnica de la historia oral que permitan recrear los procesos de adaptación de los inmigrantes gallegos en la sociedad uruguaya. ¿Qué quiero decir con esto? Segura que en esta sala, es decir, además de gallegos, hay hijos y nietos de gallegos. Y muy probablemente muchos hayan convivido con sus ascendientes gallegos, como es mi caso, ¿no? Es decir, la idea es recuperar a través de la dinámica de la historia oral testimonios de cómo esos descendientes de gallegos vieron a sus padres o abuelos o bisabuelos, en algún caso, es decir, operando en el complejo proceso de integración a la sociedad uruguaya. Es decir, serían testimonios de segunda y tercera generación de inmigrantes sobre los recuerdos de su infancia en general, es decir, en la relación con los inmigrantes que habían llegado y estaban insertándose, no siempre fácilmente, en la sociedad alemana. Comencemos a hablar algo sobre los testimonios que encierran los archivos uruguayos, esos que decíamos testimonios dormidos, y que permiten explorar la más antigua presencia gallega en el país. Porque cuando se habla en general de la inmigración gallega, se suele pensar en el proceso de la inmigración masiva que se inicia en la segunda mitad del siglo XIX y llega, para el caso uruguayo, hasta la década de 1950. Sin embargo, hay lo que podríamos llamar una proto-inmigración gallega que se discurre entre la cuarta década del siglo XVIII y la segunda o tercera década del siglo XIX. Y esa está mucho menos estudiada, es mucho menos conocida, y sin embargo vamos a ver qué rutas interesantes de pesquisa o de investigación nos dejan planteadas. Esa proto-inmigración gallega o temprana inmigración gallega fue importante por su volumen y por su incidencia en una sociedad en gestación. Sociedad de gestación tanto desde el punto de vista económico, cultural, como obviamente político. Esta temprana presencia gallega en nuestro territorio es un campo muy fértil para la indagación. Estos gallegos, llegados en el tránsito del siglo XVIII al XIX, e incorporados al territorio de lo que en su momento se llamaba la Banda Oriental, luego Provincia Oriental, llegaron por razones muy diversas. Los hubo que vinieron como soldados de los regimientos destinados a la Plaza Fuerte de Montevideo, que luego desertaban o concluía su contrata, simplemente se quedaban. La mayoría de esos que se quedaban, además habían contraído en algún momento matrimonio, ¿verdad?, en Montevideo. Pero también estaban los que llegaban como tripulantes o agregados a la tripulación de los navíos que fondeaban en Montevideo, puerto importante a partir de la pragmática del libre comercio. Estaban los que resultaban llamados por sus parientes que habían venido antes, es decir, hermanos, tíos, primos, o nacidos en la misma feligresía, vecinos, ¿verdad? Estaban los que llegaban simplemente como polizones, y no eran pocos. Y bueno, se introducían allí en el navío correspondiente, y bueno, el primer puerto que tocaba era el de Montevideo. Y ahí, a ver qué deparaba la fortuna.
Estaban también los que venían como miembros de las comitivas de funcionarios de la administración colonial, gobernadores, virreyes, miembros de la Real Audiencia de Buenos Aires, o de los prelados de las diócesis de la región, ¿verdad? Lo que se llamaban los familiares de un obispo, que acompañaban. Y estaban también los integrantes de la célebre expedición de la familia, que tiene lugar entre 1778 y 1781, con el destino de poblar la Patagonia. Es decir, destino azaroso, si lo sabían, los pocos llegaron a ir a la Patagonia, o murieron allí, o retornaron hacia lugares más vivibles, ¿verdad?, en el Río de la Plata. Cuando se vio que era infructuosa la experiencia del poblamiento de la Patagonia, esas familias fueron distribuidas para reforzar o fundar diversas villas y poblaciones en el territorio de la banda oriental y también en algunas zonas de la jurisdicción bonaerense. Y ahí hubo un caudal importante de familias gallegas. Acá en Sala está la descendiente de una de esas familias, Diana, mi esposa, cuyos antepasados gallegos llegaron a este territorio hace 244 años. En la mayoría de los casos de esa temprana inmigración gallega, llegar era quedarse por el resto de la vida. Las distancias, las oportunidades descubiertas en una sociedad menos jerarquizada que la natal, los lazos familiares construidos en el territorio de arribada, las dificultades de comunicación con la tierra de origen daban lugar a una lógica de afincamiento que culminaba, al paso de algunas décadas, con la muerte expatriada. De cuánto esto significaba, daban cuenta diversas disposiciones testamentarias de los gallegos que a la hora de la cercanía de su muerte asumían una serie de disposiciones testamentarias pensando en los que habían quedado allá. Un trabajo sistemático sobre el testamento de gallegos del periodo daría como resultado la apreciación clara de cuánto, a pesar de los años de residencia que tuvieran en América, seguía todavía pensando en el recuerdo, en el afecto, en el vínculo entrañable entre esos migrantes y los que habían quedado en la tierra natal. Era también esas disposiciones testamentarias que beneficiaban a los gallegos que habían quedado allá, de alguna manera un testimonio de haber probado fortuna con cierto éxito, digámoslo también. Esa permanencia en el contexto de la inmigración no suponía olvido de su tierra, de su gente, de sus tradiciones. El modo de sortear la morriña se expresó, entre otras modalidades, en la constitución de redes étnicas, una suerte de Galicia chica, ¿verdad?, en la que se integraban esos migrantes en el nuevo asentamiento. Forma de apoyarse mutuamente en términos económicos y de sentirse formando parte de un nosotros persistente. De allí la multiplicidad de vínculos que es posible apreciar entre estos protoinmigrantes gallegos, operando como testigos ante la curia en los expedientes matrimoniales, en lo que debía acreditarse
la soltería del novio, su calidad de cristiano viejo, no haber dado palabra de casamiento a mujer alguna. Entonces, claro, había que buscar a quienes procedían de la misma tierra, los que podían testimoniar, los que sabían de sus antecedentes. Pero también esta constitución de redes étnicas se acreditaba cuando gallegos aparecían como testigos en el otorgamiento de testamentos o codicilios de otros gallegos, o como almacenes testamentarios de quienes disponían su última voluntad, o como tutores de menores hijos que quedaban a la muerte de un compatriota, o matrimoniando con hijas, hermanas, sobrinas o cuñadas de otros gallegos, lo que generaba una fuerte tendencia de endogamia étnica, o actuando como socios en emprendimientos de la más variada naturaleza, barracas, asientos, explotaciones agropecuarias, concesiones de servicios públicos, etc. Para estudiar todo esto es preciso advertir que facilita la identificación de quiénes eran gallegos la circunstancia de que en la documentación del período colonial las referencias a la oriundez siguieron un criterio de desagregación territorial. No se consignaba español, sino que se consignaba gallego, vizcaíno, navarro, andaluz, castellano, asturiano. Y frecuentemente, sobre todo en la documentación eclesial, se desagregaba más aún la mención con la específica identificación de la feligresía de nacimiento. Entonces decía alguien natural de la feligresía de Santa María de Villargondo, en la provincia de Betanzos del Reino de Galicia. Entonces, esos detalles de la documentación nos permiten a nosotros ir cuantificando, identificando a las personas. Muchas veces solía añadirse alguna referencia a la naturaleza política, aunque lejana, del lugar de nacimiento. Entonces se hablaba de que alguien era oriundo del Principado de Asturias o del Reino de Galicia. Bueno, se llega a documentar la expresión natural o oriundo del reino sacramentado de Galicia, ¿no? En documentación colonial. Es decir, no había una apelación al gentilicio español, y eso facilita enormemente el trabajo del investigador, porque le da servido quién es quién en su origen y permite desagregar los grupos étnicos peninsulares por procedencia. Para un análisis circunstanciado de todas estas realidades es preciso acudir a los registros parroquiales, los protocolos de los escribanos públicos, los registros de la Real Hacienda, los libros de aduana, los archivos judiciales. Pero para dimensionar los fenómenos que allí uno puede ir descubriendo, para darle entidad cuantitativa a esas circunstancias, es ineludible la participación de demógrafos, también de economistas y hasta de expertos en derecho canónico, porque la fuerte tendencia a la endogamia étnica iba generando también las dificultades que a veces se operaban porque había determinados grados de parentesco que el derecho canónico exigía dispensas especiales para poder contraerse matrimonio. Entonces también uno tiene que apelar al conocimiento de ramas o de disciplinas que pueden parecer como alejadas de la investigación histórica. Quiero dar algún ejemplo. La actividad de los carreteros, es decir, propietarios de carros tirados por bueyes, que se utilizaban para el transporte de madera, de cuero, de agua, de legumbres, de piedra, de
de ladrillo, de cal, etc., constituyó uno de los espacios laborales de participación de los gallegos, por momentos excluyente de gente de otra procedencia peninsular. En 1760 un grupo de carreros gallegos, Fernando Requejo, Pedro Benposta, Juan de la Barca, Francisco Insua, Juan de Castro, Andrés Taje, Domingo Carril y Domingo Dura, se asentó en un solar de la planta urbana de Montevideo, donde mantenían sus boyadas y que constituía el punto de referencia para su contratación. Que alguien quería contratar el servicio de un carrero de esto, tenía que ir a ese lugar donde estaban las boyadas. Años más tarde, algunos vecinos montevideanos los denunciaron porque aducían inconvenientes que la presencia en ese lugar, dentro de las murallas, ¿no? Dentro del trazado urbano, provocaba a los habitantes de las manzanas circundantes. Pretendían que se les impusiera la obligación de trasladar las boyadas extramuros. Los gallegos se defendieron y litigaron largamente. Capacidad, costumbre, litigante de los gallegos bien conocida, y litigaron con éxito, ¿verdad? Pero lo curioso es que asumían personería como grupo. Entonces, cuando se presentaban los escritos ante los jueces, decían, nosotros, carreros gallegos. Es decir, era una identidad étnica, ¿verdad?, para que no se les confundiera con eventual otro grupo o otros gallegos o otros carreros de otra procedencia. Hay un documento muy importante del periodo colonial, conocen como el Padrón Aldecoa, el padrón de la Constitución montevideana entre 1772 y 1773, que elaboró un teniente Antonio Aldecoa, que registró con constancia de su orientez y mencionando feligresía de origen y jurisdicción administrativa a numerosos inmigrantes gallegos. Nos permite así tener un panorama de lo que era la presencia gallega en ese bienio 1772-73 e ir para atrás también, porque dice que, bueno, muchas veces dice que estaba desde largo tiempo atrás radicado, etc. Y nos encontramos con gallegos dedicados a los oficios y ocupaciones más variadas: carreros, aguateros, albañiles, pulperos, faineros de cuero, pescadores, agricultores, canteros. Es decir, de algunos pocos, en el caso de los gallegos, de algunos pocos se dice, consigna el autor del padrón, no se sabe de qué vive. La verdad que son pocos los gallegos de los que Aldecoa dice no se sabe de qué vive. Si uno ve por otras procedencias, la mayor parte de los que dicen no se sabe de qué vive eran andaluces. Ningún señalamiento, pero a veces sí. En todo caso, a protestarle a Aldecoa. No solo transmito esa situación. En este caso, elabora el padrón, va identificando grupos laborales, es decir, que uno puede apreciar están compuestos por gallegos. A veces son 2 gallegos, a veces son 5, 7, 10. Dos casos. Los gallegos también formaban grupos laborales multiétnicos, con indios, pardos, negros libres, ¿no? Pero tendían a buscarse entre sí porque se confiaban más. ¿Sí? Por ejemplo, en el pago de Santa Lucía, en tierras del capitán Antonio Camejo, residió un gallego, Benito González, soltero de 29 años. Y dice el padrón, y en su compañía Francisco Martínez, natural de Galicia, de 55 años, soltero y muy cansado. Pero, ojo, no era de lo que no se sabe de qué vive.
Dice, se mantiene, textual, se mantiene de pasar gente con un bote que tiene de una y otra parte de este río, del Santa Lucía. Era botero. En el casco urbano, es decir, el intramuros de Montevideo, Aldecoa consigna, por ejemplo, haciendo una casa a los albañiles Ignacio Loureiro, natural de Galicia, de 44 años, casado en su país. Antonio Porto, de 20 años, soltero. José Rivadulla, de 30. Y Andrés Fernández, de 19. Y agrega, todos naturales de Galicia. Y sí, los núcleos laborales, los grupos de referencia. Hay mucho para explorar en este terreno, para avanzar en la cuantificación de la presencia gallega en la banda oriental, comparándola porcentualmente con los migrantes procedentes de otros orígenes peninsulares. Y esto facultaría desafiar, en el plano lingüístico, la etimología de ciertas voces que generalmente se han calificado como lucismos o portuguesismos, sin advertir la preeminencia cuantitativa de gallego hablantes en la jurisdicción montevideana respecto de luso hablantes, que en todo caso estaba más concentrada o en San Carlos, porque había sido poblada con pobladores de origen azoriano traídos por Ceballos desde el Río Grande, o en la zona ya más de frontera de la banda oriental. Este es un tema que daría mucho para hablar, y que ya advertía sagazmente en 1889 el lingüista y antropólogo guinés Daniel Granada en una obra clave que se llama Vocabulario Rioplatense Razonable. Un ejemplo entre otros muchos posibles, no es mi campo, pero bueno. El término gallola en gallego, que al llegar al Río de la Plata se hace gallola con Y. En la acepción de cárcel o prisión, estar en gallola, el lunfardo también lo incorpora, el tango, pero yo tengo un recuerdo de mi infancia en el léxico coloquial para expresar algún tipo de sanción por inconducta, como lo que las maestras decían, está en penitencia. Pero entre nosotros, si alguien era objeto de esa sanción, no decíamos que está en fulanito en penitencia, está en la gallola, ¿verdad? Es decir, o sea, un término muy incorporado. La expresión procede del gallego, gallola, originalmente por la acepción de jaula y por extensión de cárcel, excepcionalmente usada en el portugués, donde para aludir a los lugares de reclusión predominaban dos expresiones, brisao y cadella. Alguien podrá decirme cuando se habla de un campo disciplinario ajeno, pero creo que estoy en el buen camino de identificación. Podríamos hablar de muchos otros términos, pero eso es tarea de lingüistas. En un país como el nuestro, en el que el proceso de secularización ha sido muy temprano y está fuertemente enraizado en la autopercepción ciudadana, más allá de si se profesa una religión, es decir, no importa, es decir, todos estamos muy insertos en el esquema de la secularización de la sociedad. La historia eclesiástica ha tenido escaso desarrollo. Más aún, el fenómeno religioso ha sido frecuentemente ignorado por la historiografía
en detrimento de una comprensión más acabada del acontecer. De allí que también en este cauce se abran posibilidades para la investigación sobre la inmigración gallega. No es casual que la indagación sobre el significado profundo de los cruceros gallegos que existen en Montevideo desde el período colonial haya sido iniciativa de este Patronato de Cultura Gallega. Más precisamente de la curiosidad de su primer presidente, el doctor José Cancela Freire, que en 1965 le encargó a un joven que hacía sus indagaciones históricas, todavía sin ser ese el campo profesional que tenía en vista, la elaboración de una investigación sobre eso, que el Patronato publicó y fue la primera publicación en el libro que hizo el Patronato de los cruceros del Perú. Y ahí hubo que salir a desmitificar la versión de Isidoro de María, ¿no? Vaya atrevimiento, que hablaba de los hermanos Fernández Bermello, introductores de los cruceros, como los hermanos catalanes. Y todos los que escribieron o mencionaron al pasar alguna vez esas circunstancias, esas cruces, en fin, de piedra, no sé qué, hablaban de los hermanos catalanes. Bueno, hubo quienes no solo hablaban de los hermanos catalanes, sino que decían que era una expresión auténtica de lo que se veía en las tierras de Cataluña. Alguien en un estado un poco... Entonces hubo que salir a decir eso, pero a ver, eso se decía incluso en trabajos sobre patrimonio artístico del país, ¿verdad? En trabajos patrocinados por organismos internacionales, panamericanos, de historia y geografía, que inventaban la condición catalana de los en esto de lo que nos ofrece el conocimiento de los materiales eclesiásticos, ¿cómo desdeñar la abundante documentación sobre cofradías que se ha conservado en repositorios públicos y privados y que da cuenta de la integración de un contingente nada desdeñable de gallegos a esas cofradías? Piénsese por otra parte que en el medio rural, en los pueblos o villas de la banda oriental, las cofradías no eran solo ámbito de prácticas piadosas, sino espacios de sociabilidad y de vinculación, incluso de celebración festiva, circunstancia imposible de ignorar en una época y en un medio en que las relaciones interpersonales no trascendían mucho más allá de la familia y de los vecinos más inmediatos. Por otra parte, hay que también tener en cuenta que las funciones de dirección y administración de las cofradías se realizaban por aquellas personas que eran elegidas por los cofrades a través del ejercicio de elecciones de las que participaban todos los cofrades. Es decir, había también allí un ejercicio protodemocrático, llamémosle, no común en el seno de una sociedad muy jerarquizada y estamentaria. Adviértase también que la función registral que tenía la Iglesia Católica en relación a los sacramentos del bautismo, del matrimonio y a la celebración de las exequias. Esto le confería a la institución un papel clave para la identificación de las personas, su oriundez, su estado civil, su profesión, y esto se mantendría así
hasta 1879, en que recién se crea el registro del Estado Civil de la República. Estos asientos eclesiales en los libros sacramentales, en muchos casos se traducían en verdaderas crónicas. Yo voy a dar 2 o 3 ejemplos de los registros que hacía muy meticulosos, con una letra impecable, que es la felicidad de cualquier investigador histórico. Un gallego, Manuel de Amenedo Montenegro, que fue cura de San Carlos, cura párroco de San Carlos, a lo largo, desde 1781 a 1829, es decir, a lo largo de 48 años. Es el único caso en toda la historia de la Iglesia uruguaya que un cura párroco es cura párroco de una determinada feligresía a lo largo de casi medio siglo, 48 años. Amenedo es un personaje singular, sobre él es uno de los libros que estoy escribiendo, y los registros carolinos son una delicia de información. Si uno dice que es una delicia de información, los asientos del libro de defunciones parecen un poco chocantes, ¿no? Pero les voy a traer 3 ejemplos de lo que ponía Amenedo cuando hacía la partida de defunción de un feligres. Manuel Dutra, textual: murió repentinamente del resultado del fuego de una centella que le abrazó con un hijo suyo de 3 meses que tenía en los brazos. Bueno, es una crónica tremenda, ¿no? Pero digo, o por ejemplo, el entierro de una pequeña de 5 meses, Filomena Olivera, dice Amenedo, murió ahogada con un coquito de Lupián. Claro, es decir, todos sabemos, se dice, no hay que dejar cosas pequeñas a mano de pero Amenedo lo consigna en el siglo XVIII, ¿no? O por ejemplo, Águeda de la Luz dice, no recibió los sacramentos porque murió fuera del pueblo, de repente, cayéndose del carro en que iba y le pasó la rueda por la cabeza. Bueno, esto es bien, digo, un poco macabro el registro, pero va dando las circunstancias del acontecer en muchos aspectos. En muchos aspectos. El registro de los, recuerdo ahora, el registro de los hijos naturales, es decir, no del legítimo matrimonio, es decir, consignaba que debía de omitirse el nombre de la madre si era de buena familia. Y que el nombre del padre, si quien lo llevaba a bautizar al niño o niña no lo quería decir o no lo conocía. Pero Amenedo, ¿qué hacía? Porque yo decía, bueno, bautizó fulano tal, se le puso por nombre tanto, no sé cuánto, hijo de fulana de tal, y de padre, textual, por ahora desconocido. Por ahora desconocido. Y aquí, que en el margen del libro, con fecha posterior, dice, el padre del niño bautizado es fulano de tal. Quiere decir que desatender este tipo de testimonio sería realmente lamentable, ¿no? A ver, por ejemplo, subsisten los libros del Hospital de Caridad, es decir, entidad importante en el periodo colonial, creada por una cofradía, una hermandad de la caridad, cofradía de devotos, con la intención de ofrecer
a los habitantes de Montevideo un lugar de asistencia sanitaria. Estos libros, que están custodiados en el Archivo General de la Nación, ofrecen también datos de sumo interés para la historia de la inmigración, porque todos los que ingresaban al hospital aparecen registrados. Los pacientes que resultaban internados podían ser pobres y entonces, en ese caso, se les atendía de manera gratuita, o pudientes, y entonces tenían que pagar lo correspondiente a su atención. Y eso constaba en los libros de registro del hospital. Es decir, que la condición socioeconómica se podía deducir. Pero además los libros registraban fulanito de tal, nacido en la feligresía de tanto, del reino de como decíamos hace un rato. Y además, ¿qué se identificaba? La dolencia, la patología, ¿verdad? También su estado civil, la edad, ¿verdad? Y el destino. Si salía sanado, lo cual era, dado el avance de la medicina, hasta un milagro en muchos casos, o si fallecía en el propio hospital. Piensen ustedes cómo es posible, a partir de estos registros, establecer incluso patologías prevalentes en un determinado universo. Es decir, identificar si había cierta predisposición a patologías de alguna naturaleza entre quienes procedían de un lugar o de otro. Ahora, si nos venimos más hacia nuestro tiempo, a la inmigración masiva, ¿verdad?, de la segunda mitad del siglo XIX hasta la década de 1950, resulta ineludible plantearse el alejamiento, que también en esa inmigración muchas veces era definitivo, ¿verdad?, suponía algún tipo de desarraigo, de ruptura con lo real, con lo nutriente espiritual, ¿no? La pregunta que surge es ¿puede el ser humano vivir sin esas raíces? ¿Es posible que el tránsito geográfico extinga o extirpe los rasgos culturales más hondos, labrados al correr de generaciones, transmitidos intrafamiliarmente, asentados en la cotidianidad compartida de la gente? La respuesta no es sencilla. ¿Por qué? No es sencilla sobre todo cuando se trata de apreciar los cambios que supuso ese tránsito geográfico hacia sociedades en construcción, cuya independencia política se estaba gestando dificultosamente, como en el caso de Uruguay, y requería de afirmaciones nacionalistas, ¿verdad?, de esos estados que emergían, no fácilmente compatibles con la multiplicidad de tradiciones que las masas migrantes representaban. Entonces, no es tan sencillo indagar en qué grado esos migrantes mantuvieron esa fidelidad o la pudieron expresar, o las expresiones de esa fidelidad resultaban no demasiado compatibles con la sociedad que lo recibía. El tema estriba en desentrañar en qué medida el país joven, Uruguay en el caso que nos preocupa, que recibió entre otras la nutriente gallega, fue capaz de reorientarla hacia sus problemas, encauzándola en un nuevo horizonte, sin detrimento de su peculiaridad original. En otras palabras, ¿cuánto se uruguayizó, vaya el neologismo, la inmigración gallega? Ello implica al mismo tiempo apreciar en qué medida los gallegos emigrados en Uruguay fueron capaces de custodiar, muchas veces íntimamente, sus sentimientos étnicos y transferirlos a sus descendientes, de modo que estos
actuaran de cara a la vieja tierra de sus antepasados y volcaran un aporte propio al quehacer cultural gallego, algo que podríamos denominar como un proceso de galleguización de la primera, segunda o tercera generación de inmigrantes ya nacidos en la tierra de destino. Hoy día el Patronato de la Cultura Gallega es un testimonio irrecusable de ello, porque la mayor parte de sus componentes son descendientes de gallegos. Es decir, el núcleo todavía de gallegos, creo no equivocarme, está en creciente disminución y en cambio la incorporación de descendientes. A ver, si uno piensa en procesos de asimilación, de incorporación al medio, en el caso del gallego, hay un ejemplo paradigmático, ¿no? El viejo Pancho, ¿no? Nacido allá en Ribadeo, José Alonso Estrella, viene, se dedica a la poesía gaucheca, digo, es uno de los nombres principales de la lírica gaucheca, ¿no? Hay versos antológicos, ese que se llama La Huella, pulpero, eche caña, caña de la buena, llegue hasta los topes ese vaso grande, no ande con miserias. Tengo como fuego la boca de seca y en el tragadero tengo como un ñudo que me ahoga y me aprieta. Hoy de madrugada llegué a mis taperas y observé en el pasto mojado por el sereno, yo no sé qué huellas, tal vez de algún perro, pero de antes yerba. Si al lado de mi rancho no tengo chiquero ni en mi casa hay perro. Entré y a mi china la encontré despierta. Yo tengo pulpero, para que usted lo sepa, la moza más linda que han visto los ojos en tuita la tierra. Con ella ni rancho ni al cielo es idea. Pero he hecho otro vaso para ver si me olvido que he visto una huella. Bueno, esto lo escribió un gallego, esto es un fenómeno. Alonso Estrella se uruguayizó a un extremo tal que fue el exponente de una poesía terruñera. Bueno, podríamos pensar ante estos versos en la transmutación del gallego en criollo total, pero no desdeñemos otra constatación. El gallego, que nunca dejó de ser Alonso Estrellas, puesto a cantar en otra ocasión el lenguaje criollo Su mal de amores, tituló otro poema asombrosamente con la galleguísima expresión magua, en tanto padecimiento moral, queja, lamento, tristeza o pena. Singular, ¿no? Es decir, el poema es gauchesco, el título es gallego. Me pregunto qué habrán dicho los cultores de la poesía gauchesca cuando se dieron de bruces con un poema que se titulaba Magua, que nadie sabía seguramente qué quería decir. Es una guiñada del autor. Bueno, yo creo que traduce más cosas sobre el galleguismo del viejo Pancho. Por otra parte, el viejo Pancho no fue el único gallego que apeló al lenguaje criollo y al estilo poético gauchesco. También lo hizo otro gallego, José Antonio Fontela, que había llegado al Río de la Plata en 1842, vivió 2 décadas en el medio rural, era todavía en aquella época ámbito del gaucho, imperio de la estancia cimarrona, antes de los alambrados, escenario de pasiones crudas. Recorrió Florida, San José, Río Negro, Durazno, Canelones, primero como dependiente y luego como propietario de pulpería.
Conoció como un criollo más todas las faenas y las diversiones del campo, supo recoger hacienda alzada, apastar ganado manso, sudó en la guerra, posó en los bailes en los ranchos de piso de tierra. No fue un panegirista mítico de gaucho, pero fue capaz de disculpar en el gaucho costumbres contrarias a la moral media. Primero en la prensa y más tarde en un libro publicó Narraciones rioplatenses, colección de cuentos criollos, escritos por él. Tampoco fue Fontela el único gallego que aportó a la narrativa gauchesca. También lo hizo el médico Serafín Ríguez, que era oriundo de Santo Tomé de Negreira, radicado en Soriano, que con el seudónimo de Doctor de Tirteafuera produjo páginas de valor testimonial ambientadas en el medio rural uruguayo que aparecieron en la revista criolla El Fogón hacia fines del siglo XIX. En una de ellas relató las andanzas de un gallego, Antón Canosa Figueroa, realizando un sugestivo paralelo de virtudes gallegas y criollas. En 1900, el director del Fogón, Alcides de María, aludió al gallego Rivas, que en su condición de médico lo había salvado de una grave enfermedad a Alcides de María. Y entonces le dedicó unos versos gauchescos. Esta vez fue cosa seria, casi se quiebra el puntal, que la vida del mortal es tan solo una miseria. Por la mañana la feria suele andar muy alegrón. A la tarde entre un montón puede estar de camaradas y después bromas pesadas a la noche en el cajón. Yo veía que ni con trampas iba a ligar en el juego, y gracias a que un gallego me pudo sacar en ancas. Para curar esas trancas es como mandado hacer. La experiencia y el saber incrustadas en un viejo, el remedio y el consejo, curar, sentir y querer. A ver, es un elogio gauchesco de un médico rural gallego. Otro gallego, también médico, Manuel Cachero, residente en 33, fue colaborador de la revista gauchesca El Fogón, con trabajos que lo evidenciaban como un observador muy agudo de costumbres y expresiones del medio rural. En esa revista le escribía un día a Elías Regules, al comenzar sus colaboraciones apelando a la poesía gauchesca. Tiene una cierta cosa de retranca. Dice el gallego, escribiendo por primera vez en la revista gauchesca: como un intruso atrevido me he colado en el fogón a tomar el cimarrón que a mí nadie me ha ofrecido. Nunca he sido entrometido ni aún estando con un trago. Ansina que si lo que hago no le parece bien hecho, indíquemelo derecho y me guasqueo pantano. Es decir, esto de que los gallegos apelaran cuando residían en el medio rural y entraban en contacto con ese medio, al modo de expresión gauchesco, es algo que merecería un análisis detenido, comparativo. Acá solo advertimos algo de eso, que podría contribuir desde el campo de la historiografía literaria a esclarecer muchos aspectos del proceso de aculturación de la inmigración gallega en Uruguay, en el sentido de mutua adquisición de patrones culturales por parte del incorporado a la tierra de recepción y de los nativos de esta respecto a los propios del inmigrante. Ello permitiría superar la imagen burlona, sarcástica e irreverente del inmigrante gallego que nutrió al sainete rioplatense esquemático cuando no xenófobo. Y valga
decir que sería bien importante hacer un análisis de la producción de los sainetes, tanto en Uruguay como en Argentina, y evaluar en qué medida se producía una caracterización burda, agresiva, irreverente, sarcástica de los inmigrantes en general, el tano, el gallego, el turco. El turco, por lo general, eran libaneses que venían huyendo del Imperio Otomano, pero bueno, es decir, el turco. En un terreno fronterizo de la ciencia jurídica y la ciencia política, habría que abordar dos temas fundamentales que han operado sobre el proceso de inserción y adaptación de la inmigración gallega en Uruguay. En primer término, el de la incidencia que tuvieron las normas vigentes en el país sobre el ingreso y permanencia de extranjeros, facilidades o trabas puestas a la inmigración, exigencias formales o informales para acceder al mercado laboral, u otras regulaciones de carácter internacional emergentes de convenios o acuerdos bilaterales a los que adhirieron España como país de origen y Uruguay como país receptor de flujos migratorios. En segundo lugar, el proceso de incorporación de los inmigrantes gallegos a la ciudadanía legal constitucionalmente regulada ya desde 1830, la primera constitución uruguaya, y su eventual involucramiento en los procesos electorales y en la actividad política partidaria. Es un terreno que presenta ciertas dificultades heurísticas, no menores, pero que no debería desdeñarse en razón de la tendencia que evidenciaron diversas corrientes políticas uruguayas en fijar posición ante los acontecimientos peninsulares que involucraban definiciones sobre la configuración del Estado español, ya en convergencia con las concepciones centralistas, ya en respaldo a las federativas o autonomistas. Es importante saber en qué grado los inmigrantes gallegos se incorporaban a las prácticas ciudadanas propias de la política local y en qué medida compartían, respaldaban o actuaban en el marco de partidos que tenían una u otra visión sobre cómo debía organizarse el espacio territorial peninsular. El mantenimiento de las tradiciones populares, de los signos identitarios, sometidos por lo general a factores de marginalidad en contextos de migración, fue para los gallegos arribados al Uruguay un elemento reivindicativo ya en la primera mitad del siglo XIX. Los hermanos Mosteiro organizaban en un local de la playa de La Aguada, en las inmediaciones del barrio que se conocía con el sugestivo nombre de Galicia Chica, unos bailes campestres animados por gaiteros en los que imperaba la muñeca. No sería ajena a esta tradición que al celebrarse en 1918 en Montevideo, por primera vez en el mundo, el 25 de julio como Día de Galicia, se obtuviera de la Junta Económico-Administrativa de la capital que a la calle Orillas del Plata, que cruzaba ese barrio denominado Galicia Chica, se le denominara oficialmente Galicia. Resulta de interés señalar que la iniciativa de esta incorporación al nomenclátor fue realizada por hijos de gallegos, entre los que se destacaron Alfredo Campos, militar y arquitecto que sería ministro de Defensa durante el gobierno del presidente Amézaga, y Luis Arcos Ferrán, futuro catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de la República, a quien se debió una clase magistral cuestionando el golpe de Estado de Terra a los 3 días de consumarse el episodio golpista. Estos hijos de gallegos, al formular su petitorio referido al nomenclátor montevideano,
lo hicieron a partir de los siguientes fundamentos. Por gratitud a la incesante y generosa cooperación prestada por los gallegos al progreso y adelanto de nuestra patria. Como exteriorización de la estima y respeto que tan sinceramente profesa el Uruguay a su laboriosa y honrada colectividad gallega. Por cariño y amor al terruño de nuestros padres, que al calor del hogar nos lo enseñaron a adorar con todos los quereres del alma. Cabe advertir que el comité organizador del Día de Galicia en Montevideo cursó comunicaciones a 42 instituciones gallegas de 28 países en diversos continentes, participando en la iniciativa de consagrar el 25 de julio como Día de Galicia y exhortándoles a secundarla. Vale consignar por último que a este respecto, que recién en noviembre de 1919, la segunda asamblea de las Hermandades de la Fala, reunida en Santiago de Compostela, decidió celebrar la fecha con esa significación el siguiente 25 de julio, que fue el de 1920. 2 años antes, los gallegos inmigrados en Uruguay habían consagrado el 25 de julio esta fecha como Día de Galicia. Quiero concluir esta charla con una nueva sugerencia para futuras investigaciones. Identificar en la producción literaria de escritores uruguayos, en cualquier género, poesía, narrativa, teatro, ensayo, testimonio, memorias, referencias o menciones a Galicia y a los gallegos, para evaluar su sentido, la intencionalidad de los autores, el contexto de producción, el impacto en la configuración del imaginario popular mediado por el universo lector. El proyecto supondría elaborar una antología de las referencias a Galicia en la producción literaria uruguaya. De las muchas a las que podríamos haber apelado para dar ejemplos de un tipo entre los diversos posibles de esas referencias, valgan las de 2 hijos de gallegos que contribuyeron a alimentar el fervor que a tantos de nosotros nos ha ganado. Me refiero en primer término a los versos que el 12 de octubre de 1919 dio a conocer Julio Manuel, por entonces el desempeño de funciones consulares en Galicia. El paisaje luminoso de mis versos se anima y toma luz y formas nuevas. Galicia, toda ensueño, toda amor y leyenda, le ha prestado un color de su clara paleta y ha vertido en sus ritmos una gota del mar de su belleza. El otro ejemplo es el de la gran Juana de Ibargüen, la Juanita Fernández, que al incorporarse a la Academia Nacional de Letras de Uruguay, reconocía que su vocación poética había surgido en su niñez al sentir recitar a su padre, decía textualmente, bajo el rico dosel del emparrado de su casa en Melo, los versos limorosos de Rosalía de Castro. Fue esta Juana quien escribió en un poema que resume sentimiento filial y compromiso étnico lo siguiente: patria de mi padre, luminosa y grande, que profundamente te quiero también. Me crié soñando con tu maravilla, no quiero morirme sin verte una vez. Cuando a ti yo llegue, has de conocerme, por el gozo trémulo, por la palidez, por la emoción honda de risa y de llanto, por el canto puro que te llevaré. Que la emoción de estos poetas constituya eficaz incentivo para seguir trabajando en el análisis y comprensión de la aventura transoceánica que desde casi 3 siglos ha vinculado estrechamente a la Galicia de nuestros antepasados con la tierra de nuestros nacimientos. Que así sea.
vamos a pedir en primer lugar a Enrique si nos puede dejar un mensaje y después a la contadora Elvira Domínguez, ¿no? Un momentito para dar un mensaje. Sí. Bueno, muy querido y admirado colega de academia, Carlos Zubillaga, que é académico de honra e directiva do centro, todos vos, vou dar unhas palabras en galego. É unha emoción moi grande voltar aquí onde estive xa hai uns anos neste mesmo local. Neste caso, agora representando a Academia Galega, estou en Buenos Aires, en Montevideo, perdón, de casualidade, estou nun congreso na universidade, pero o colega Carlos Zubillaga me comentou por correo electrónico que ia dar esta conferencia e dixen, pois, por sorte vou poder acudir a ela. Teño que dicir que aprendí moito máis oído de ti de moitas horas de congreso universitario o que acabo de asistir. Foi unha auténtica delicia, creo, para todos nós escoitar tantos aspectos da presenza galega en Uruguai, ditos coa dicción dun auténtico sabio na materia. Xa o sabíamos, eu coñecía unha parte da obra dele, sobre todo non algo así referente á emigración galega en Uruguai, porque eu non son historiador, son filólogo, e sí que coñecía moi ben, por exemplo, os seus libros sobre Castelao en Uruguai, porque fixe unha biografía de Castelao, pero sí que nos claro un dominio absoluto de todas as facetas imaginables sobre a presenza galega en Uruguai. Por tanto, foi unha honra, un placer extraordinario estar aquí, foi tamén unha emoción cantar o himno galego con todos vos ao comezo do acto. É unha maneira moi especial para min, personalmente, como representante da Academia, estar aquí o Día de Galicia, o Día da Patria Galega, coa Galicia que está fora da terra, porque tamén está sempre presente na nosa mente, na noso corazón. Así que, moitas grazas a todos. Buenas noches. No me animo a hablar mucho más en gallego porque sé que en esta casa son todos muy, digamos, honran mucho la lengua gallega y no es para ponerse a hablar de cualquier manera, sino que hay que hablarlo correctamente. Espero en algún momento hacerme un tiempo para participar de los cursos que ustedes brindan. Profesor, muchísimas gracias por todo lo que nos ilustró, por los deberes que nos dejó. Me alegré cuando me di cuenta ver que estaban grabando, porque yo decía, ¿yo qué hago? ¿Cómo? Tomé nota, pero ¿cómo le pongo todos los deberes que nos dejó? Desde tomar testimonio, los archivos que tenemos ocultos, no les di otra palabra. Bueno, finalmente, como que tomé nota de los deberes, tenemos que trabajar mucho todo esto, y para eso, desde la Junta de Galicia en Montevideo, quiero que sepan que tenemos la posibilidad de respaldar todas estas iniciativas. ¿Por qué? Porque tienen 4 funciones fundamentales. La primera es atender al ciudadano gallego en distintas situaciones, y generalmente es en situación de vulnerabilidad. Pero el segundo punto, que es muy importante y que me consta que el patronato lo ha venido llevando adelante muy bien, es promover la cultura gallega, la cultura y la lengua gallega. Y dónde mejor que aquí, y qué oportunidad magnífica tuvimos hoy con el profesor Zubillaga de conocer todo eso sobre los gallegos, que generalmente se lo suele ver como una fuerza física, como que le ha aportado al país solo fuerza física a través de esa credibilización que se ha hecho durante décadas y que hemos aceptado pacíficamente. Pero no, nuestros gallegos han aportado al país
cultura. Hemos tenido, como muy bien citó, profesores magníficos que han cuestionado un golpe o que han hablado de un golpe de Estado 3 días de queda ocurrido. Hemos tenido empresarios exitosos. Hace pocos días un edil de Maldonado me hizo llegar con motivo del 115 aniversario de la fundación, del reconocimiento del nombre de Punta del Este, y él decía que se estaba confundiendo esos 115 años con la fundación, y Punta del Este había sido fundado muchísimo antes. Y allí citaba también a 3 gallegos que habían sido hoteleros, que habían aportado mucho desde el punto de vista económico a ese balneario. Y hoy diríamos que es inversión externa directa, pero no lo hemos valorado como tal, y me parece que todo eso tenemos que investigarlo, tenemos que recopilarlo y tenemos que hacer un esfuerzo grande para no perderlo y para que a nuestros gallegos se los reconozca como corresponde, como creadores, fundadores y por todo el aporte que han hecho en las diversas disciplinas a este ser que es el Uruguay. Profesor, muchísimas gracias. Me emocionó hasta casi las lágrimas al final cuando recitó el poema de Juana de Ibarburu, y capaz que me entiendo un poco, pero estoy emocionadísima. En ocasión de ir a jurar mi cargo en Galicia, que fue también algo fantástico, en la Biblioteca América que está en la Universidad de Santiago de Compostela, que fue donada por un gallego, libro por libro, encuadernado y donado. Bueno, después tuve reuniones con varias personas, y una persona que me llamó para reunirse especialmente fue un ex alcalde de Lourenzá, lugar de donde era el padre de Juana de Ibarburu. Y estuvimos hablando como 2 horas de Juana de Ibarburu. Y ahora, cuando la volvió a citar, cuando dijo ese poema, vine con un deber también, que era lograr el hermanamiento entre Melo y Lourenzá. Hermanamiento que está avanzado porque el intendente de Cerro Largo ya aceptó ese hermanamiento, y que estamos esperando a que la alcaldesa de Lourenzá responda. Veremos qué hacemos para que eso se concrete, y creo que nada es casualidad, que hay causalidades. Y bueno, su charla para mí fue un mimo al alma. Muchísimas gracias, profesor, que se repite, que podamos transmitir esto a mucha más gente que la que está hoy acá, que es numerosa, pero más tendríamos que estar al tanto de todo esto. Muchas gracias. Estamos finalizando el mes de Galicia, celebrando hoy esta actividad, el mismo 25, Día de la